Habíamos mencionado en el video anterior que la palabra es el arma contra el enemigo, es la espada. Efesios 6, versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4, versículo 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Existen en la Biblia, la palabra profética más segura, a la que debemos estar atentos, diversos pasajes puntuales y explícitos sobre cómo pelear la guerra espiritual. En un pasaje, ¿no es cierto?, que es muy conocido, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar, ¿no es cierto?, los dardos del enemigo. Y también tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ceñidos con el cinto de la verdad. Es importante notar que la lucha es una lucha que no se pelea contra Satanás gritándole, atándolo o proclamándolo, ¿no es cierto?, en esa libertad, sino es una lucha que nos dice Santiago mismo, que se pelea sometiéndose primeramente a Dios y resistiendo los ataques del diablo, no atacando al diablo. Exactamente lo que nos dice Santiago es así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que, mis queridos amigos, allí en la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2 de Apocalipsis, que hemos mencionado un poquito algo, dice lo siguiente en el versículo 12 al 17. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Se acuerda que habíamos dicho que la palabra es la espada? Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En Pérgamo estaba el trono de Satanás. Había doctrinas falsas dentro de la propia iglesia. Podemos decir que Pérgamo era una ciudad dura para el evangelio. Hoy se propondía todo tipo de estrategias para guerra espiritual para alcanzar esa ciudad. Sin embargo, solo hay una: la palabra. La palabra es el arma que destruye toda mentira y es la que confronta al pecador. No hay ninguna recomendación ni alusión a reprender y echar demonios territoriales. No se habla de ungir con aceite las entradas de ninguna ciudad, ni de realizar mapeos para ver dónde están escondidos los demonios. Eso no está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no es de Dios. Si no es de Dios, ni siquiera es bíblico. Quien lo enseña, y hay que prestar atención también cómo lo enseña y quién lo enseña. Porque si algo que alguien enseña no es de Dios, prestemos atención si esa persona la envía Dios o quién la envía. Ahora, la guerra se lleva a cabo a través de la predicación y el arrepentimiento es la victoria. ¿Qué peligro encierran las acciones de guerra espiritual? ¿Sabe qué es? La distracción.
Los actos proféticos y de guerra mantienen ocupada a la iglesia muchas veces dentro de los templos y haciendo gritos y haciendo cosas que no están en la Biblia y no son de Dios. En vez de llevar lisa y llanamente la palabra de Dios afuera, que es donde la iglesia tiene que estar constantemente predicando el Evangelio. ¿Cómo estar preparado para la verdadera guerra? Es bien conocido el pasaje de Efesios que dice que nuestra lucha es contra fuerzas espirituales y describe bien claro cómo llevarla a cabo. Dice Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, y etcétera, etcétera, orando en todo tiempo, en toda oración. Leamos todo el pasaje completo usted en su casa, Efesios 6, versículo 10 al 19. Este pasaje nos previene de algo inevitable. El enemigo atacará. Es malvado y organizado, pero podemos permanecer firme antes sus embestidas. Por eso debemos estar preparados. No se habla aquí de arremeter al diablo con oraciones agresivas, sino de mantener un estilo de vida que no le permita derrotarnos. Pablo ilustra lo siguiente, que debemos vestirnos de la verdad, justicia y denuedo por anunciar el Evangelio. Continuamos en el próximo video.